MRRAC. En esta ocasión muy especial reciban un cordial saludo de bienvenida de nuestro presidente, el médico veterinario Gerardo Díaz Gómez. Y en esta tarde tendremos una muy interesante conferencia sobre fauna silvestre a cargo de nuestra querida amiga Nancy Hernández Rodríguez. Nancy, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión. Vamos a ver, ¿quién es Nancy Hernández Rodríguez? Ella es ingeniera en ecología con maestría en ciencias de manejo de recursos naturales. Sus primeros trabajos de investigación fueron en fauna asociada a pastizales, como el perrito de las praderas, la lechuza llanera y aves migratorias de pastizal. A partir del 2009 comenzó con estudios de evaluación de pastizales y en 2013 fundó y comenzó como directora de la Asociación Civil sin fines de lucro denominada Investigación, Manejo y Conservación de Vida Silvestre, por sus siglas IMC, Vida Silvestre AC. Esta surge de la preocupación por conservar la biodiversidad de los pastizales de Chihuahua, proyecto que ha logrado una proyección internacional con amplias colaboraciones en Estados Unidos y recientemente en países del Cono Sur, como Uruguay y Colombia. Igualmente, a nivel de Estado se colabora con diversos socios. Sin embargo, dice Nancy, que todos los logros del IMC han sido basados en el trabajo de la organización con los productores de Chihuahua, que le han abierto sus puertas para trabajar en conjunto para la conservación de pastizales del Estado. Colaboración dentro de la cual se creó la Sustainable Grazing Network, que trabaja con el Bird Conservation of the Rockies, espero le haya dicho bien, como una red de pastoreo con acuerdo de colaboración para conservar y trabajar por la fauna de los pastizales. Nancy, muy en especial, tiene una frase favorita y es una cita de Aldo Leopold que dice: será posiblemente la educación, el proceso de sensibilización del comercio de las cosas que tienen menor valor. Una pregunta: un ganso que comercia con lo suyo será pronto una pila de plumas. Interesante reflexión, Nancy. Bienvenida y adelante, Nancy. Gracias. La toda tuya. Pues muchísimas gracias. Como ya me presentó Benito, soy Nancy Hernández, soy ingeniera en ecología y vengo hoy a hablar un poco de qué es IMC y un poco de qué es nuestro trabajo con la Sustainable Grazing Network, que es la red sostenible de ranchos ganaderos, y platicarles un poco como de qué se trata y el trabajo que hemos estado haciendo en estos años que trabajamos en IMC. Espero que se vea la presentación, que creo que sí. Sí se ve, Nancy, muy bien. Perfecto, entonces, pues la primera diapositiva es solo la presentación de quiénes somos. La segunda, pues, la visión de IMC siempre ha sido conservar los pastizales. El pastizal que ustedes pueden ver en esa foto es nuestro sueño hecho realidad, ¿no? Pastizales productivos, pastizales nativos que conserven la fauna que en ella existe. De ahí surge el logotipo de IMC, que son dos codornices que viven en Chihuahua. La que ven ustedes más gris es la codorniz del desierto y la otra es la codorniz de la sierra o codorniz Moctezuma o Montezuma, depende del lugar donde la conozcan. Como somos de Chihuahua, queríamos hacer un logotipo muy local, entonces usamos la idea de las ollas de Paquimé para hacer nuestro logotipo. Entonces, si suman las codornices con las ollas de Paquimé, eso nos da el logotipo de IMC Vida Silvestre, que es conservar la fauna desde el desierto hasta la sierra, o es lo que queremos representar, es el mensaje que queremos dar. Una cosa que nos pasa mucho con el logotipo, y ya lo hemos usado de broma, mucha gente ya conoce este dicho, pero es que algunos confunden la codorniz con un camarón. Entonces, no es un camarón, no somos de mar y tierra, sino que más bien son las escamas de la codorniz, para que ahora se les quede muy grabado que hay una codorniz escamosa en Chihuahua y que es parte del logotipo de IMC. Ahora sí que es IMC, pues ya dijeron, es investigación, manejo y conservación de la vida silvestre. Nos constituimos en 2013 y seguimos trabajando arduamente en conservación de pastizales y somos una asociación civil sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos una empresa
no estamos constituidos para ganar dinero, sino más bien para trabajar por la conservación, para mantener y mejorar las condiciones de la funcionalidad ecológica, como ponemos ahí. ¿Cuál es nuestra meta permanente? Es conservar los ecosistemas del norte de México mediante el manejo integral de pastizales, alcanzando la óptima funcionalidad del paisaje en beneficio tanto de la biodiversidad como de la sociedad y de la economía de la región. Eso nos importa mucho, que sigamos siendo, obviamente, los pastizales no solo conserven, sino sean productivos. ¿Dónde trabajamos? Básicamente trabajamos en las áreas que son importantes para las aves de pastizal. ¿Cuáles son estas partes? La parte centro de Chihuahua, que le denominamos pastizales centrales, y de ahí su extensión hacia el norte, más hacia Janos, hacia Ascensión, y un poco de lo que es Coyam. Muchas de estas regiones se consideran tan importantes para las aves que se les llaman GPCAs o Grassland, áreas de conservación de pastizal, precisamente porque los estudios nos dicen que son muy importantes y es donde el trabajo de IMC se centra básicamente. Nuestro trabajo es en aproximadamente 32 especies obligadas de pastizal. ¿Qué quiere decir esto? Que esas aves no las vamos a encontrar nunca ni en bosque y raramente las vamos a encontrar en áreas de arbustos muy densos. Ellas siempre van a necesitar pastizales amplios para poder refugiarse, comer y principalmente pasar el invierno, que es la parte importante de Chihuahua. Es una área para que todas las aves de pastizal pasen la mayoría de su invierno viviendo aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como les digo, las aves de pastizal pasan aproximadamente entre 4 y 5 meses viviendo en Chihuahua. Viven aquí, pasan el invierno, sobreviven al invierno y después hacen todo el viaje hasta el norte de Estados Unidos y Canadá para allá reproducirse. Ya cuando se reproducen, otra vez migran hacia los pastizales de Chihuahua y de nuevo pasan el invierno. Entonces, de ahí qué tan importante es que nosotros les estamos dando la casa de invierno para que sobrevivan, se alimenten y además creen reservas de grasa que les va a permitir hacer el vuelo de regreso hasta Canadá, Estados Unidos. Imagínense ustedes que ustedes tuvieran que caminar desde aquí, desde Chihuahua hasta Dakota del Norte. ¿Qué tan bien comidos se tendrían que ir para hacer el viaje hasta allá? Otra de las cosas también es importantes, no sé si se alcanza a ver el video, es que hace algunos años, por la agricultura intensiva, las áreas de pastizal que eran nativas de estas especies se empezaron a convertir en agricultura intensiva. En el video que ven abajo se ve una área de pastizales muy importante que en aproximadamente 5 años desaparece completamente. Entonces las aves que sobrevivían ahí pues ya no tienen lugares para sobrevivir y es muy impactante cómo se ha dado este cambio. Fue tan impactante que todos los ojos de Estados Unidos y Canadá voltearon a ver a México y se dieron cuenta de esta gran problemática y empezaron a mandar recursos o poner recursos en Chihuahua sobre todo para salvar a las aves de pastizal. Otra parte muy importante que nos interesa es conservar la cultura y la identidad ganadera. Los seres humanos nos desarrollamos en nuestras regiones y creamos costumbres, creamos arraigo y por lo tanto creamos cultura. Y a veces se nos olvida que cuando perdemos los pastizales también perdemos toda la cultura que viene con ello, todas las historias familiares, las historias de apaches, etcétera, todo lo que viene aunado a eso. Y como amantes de Chihuahua y de los pastizales, pues nos interesa también conservar esa parte de los pastizales, no solo la conservación. ¿Cómo trabajamos? Pues esto es parte más o menos de lo que les voy a explicar más adelante. Nosotros cuando empezamos a trabajar, pues empezamos en monitoreo, empezamos en estudios, porque se están acabando las aves, porque ya no tenemos, pero hubo un momento que nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo más. Teníamos que apoyar la ganadería y las actividades productivas
para que la gente que vive en esas tierras nos ayudara a conservar todas las especies que nos interesan. Entonces trabajamos por medio de colaboraciones y con convenios de colaboración, que voy a explicar un poquito mejor más adelante, para así desarrollar planes de manejo y mejorar la tierra. Esta es otra frase de Aldo Leopold, que nos dice que el ser humano a veces tendemos a decir, esto en el ecosistema no sirve, o esto tampoco sirve, pero ¿cómo podemos creer que tenemos la capacidad de decidir qué es lo que nos sirve y qué es lo que sirve de un ecosistema? No hemos vivido tanto tiempo en este planeta para saber cómo decir eso. Entonces Aldo Leopold siempre dice, hay que tener y conservar todas las partes del ecosistema porque sabemos que alguna función tienen, aunque a lo mejor no la veamos tan directamente. Este es el papel de las aves de pastizal. A veces las vemos tan chiquitas, pues sí, tan pequeñitas que van y vienen, pero no sabemos el impacto tan grande que tiene el ecosistema. Por eso siempre debemos de luchar por mantener cada engranaje del ecosistema en el que vivimos. Nancy. Sí. ¿Me permites nada más un pequeño anuncio? Sí. Para todos los compañeros, sus preguntas, ya diríjanlas a Alicia JP. Ella es parte del equipo de Nancy. Algunas preguntas tal vez las pueda contestar directamente en el chat. Y si no, al final ella misma las hará para que Nancy nos conteste. Gracias, Nancy. No, adelante. Okay. El trabajo que hemos hecho, pues básicamente lo primero es extensionismo. ¿Qué quiere decir esto? Contactarnos con los dueños de la tierra, contactarnos con los agricultores, contactarnos con los ganaderos, acercarnos y ver cuál es su visión de los pastizales, porque a lo mejor del lado de la conservación yo veo las cosas de una manera y ya cuando hablo con los productores cambia completamente, o al menos es lo que me pasó a mí. Cada vez que platico con o conozco una nueva persona, la verdad es que conozco algo nuevo y entiendo más cosas del pastizal que a lo mejor no sabía. Entonces, platicando con todos, por ahí pueden ver a algunas personas conocidas. De hecho, la foto de abajo está Ignacio Conde, que es co-host de este grupo. Entonces, muchas personas conocidas están por ahí en esas fotografías que van a salir. También trabajamos por medio de planes de manejo. Esta es una parte que fue lo que yo aprendí de todo lo que practiqué con los ganaderos, que es muy importante. Vamos, ¿no? La parte de hábitat, trabajamos junto con el dueño y en conjunto desarrollar un plan de manejo que no solo incluya la ganadería, sino que también las necesidades de hábitat y de la fauna que ellos tienen. Entonces nos gusta mucho hacer estos planes de manejo precisamente por eso, porque podemos aportar nuestra visión en los planes de manejo ganaderos para que también tengan la visión de la fauna silvestre, de sus necesidades y también cómo ir planeando el hábitat para mejorar esa fauna silvestre. Como les platicaba ya ayer el doctor Lafón, qué tan importante es, ¿no? Y también puede ser un punto para la economía. Entonces, también esa parte nos puede impulsar un poquito a manejar el hábitat dentro de la fauna. También hacemos acompañamiento en la implementación de acciones. A veces tenemos recursos para apoyar actividades que apoyen el plan de manejo que ya platicamos con el dueño. Les digo, ahorita les voy a platicar más o menos cómo es. Pero ya cuando se nos aprueban ciertas acciones, pues podemos ir a apoyar a poner los bebederos, poner la tubería. Y eso aparte nos da a nosotros el conocimiento de cuáles son las necesidades del manejo ganadero. También tenemos muchas actividades en cuanto a acciones de manejo de hábitat. Esto ya es muy puntual hacia ciertas especies de fauna. Por ejemplo, en las pilas ganaderas, como la que pueden ver a su mano izquierda, a veces las aves quieren bajar a tomar agua y como ven ustedes ahí, el agua está más bajo del nivel en donde ellas se pueden parar a tomar. Tienen tanta sed que bajan y al final se empapan las alas y ya no pueden salir, porque ya no pueden volar y no pueden salir de la pila.
Al poner estas rampas, las aves bajan y pueden tomar agua o en caso de que caigan sin querer, pues pueden salir, ya se secan un ratito y pueden volar. Esto nos ha tocado ver águilas reales muertas. De hecho, creo que una pila una vez tenía 2 águilas reales muertas. Así de importante es siempre tratar de tener estas redes de escape. También trabajamos mucho con el halcón aplomado, una especie ya de muy baja población en Chihuahua. Como no tienen lugares de anidación, nosotros ponemos las estructuras artificiales para que ellos puedan anidar en esas áreas en específico. Sobre el berrendo, también el doctor Lafont, si tuvieron oportunidad de ver la plática de ayer, les platicó de que los cercos de púas que están muy debajo impiden a los berrendos pasar y ellos por naturaleza corren, no brincan. Entonces siempre que llegan a un cerco, ellos van a intentar desviar y después encontrar un escape para poder pasar. Nosotros cambiamos ese hilo para hacerlo tanto más alto y si es posible que sea liso para que los berrendos puedan pasar libremente. Esto es parte de las acciones del plan de manejo que tratamos de incluir. Si el rancho tiene berrendos, pues hay que tratar de mejorar todos esos aspectos, tanto para la ganadería como para la fauna silvestre. También trabajamos en IMC mucho en monitoreo, de hecho fue lo que empezó nuestro trabajo en aves de pastizal. Tuvimos la gran fortuna de trabajar con águila real, que es una experiencia de otro mundo cuando uno tiene la capacidad de atrapar esos animales. Y se da cuenta de qué tan impresionante es, porque es un símbolo nacional, porque es el símbolo de nuestra bandera, porque es un animal impresionante. Sin embargo, igual, como decía, la cadena de los depredadores es que para que tengamos un águila real, tenemos que tener muchos conejos y tenemos que tener mucho pasto y muchas hierbas. La ley del 10% nos dice que por cada se va disminuyendo a 10 a 10. Entonces, una águila real necesita un hábitat sano para poder sobrevivir. Entonces, entre mejor ganadería tengamos, mejores pastos, pues más águilas reales vamos a poder observar. También trabajamos mucho en educación ambiental. ¿Por qué? Porque pues los futuros manejadores del ecosistema pues son los jóvenes, entonces hay que impulsarlos, hay que enseñarles de una vez que es un pastizal. Tuvimos oportunidad de trabajar con la comunidad menonita, que también es la parte de la conservación que a veces nos dicen. Yo sé que sí, la agricultura intensiva ha tenido un gran impacto, pero ya cuando te acercas y platicas, pues ellos están trabajando para producir, es su trabajo, entonces cómo apoyarlos para que esa producción sea más amigable con el medio ambiente o tenga un menor impacto en la fauna de aquí de Chihuahua, sobre todo, ¿no? De los pastizales. Los logros que hemos tenido como IMC, pues han sido muchos, gracias a Dios. Hemos tenido muchos talleres, contacto con mucha gente, hemos podido representar a Chihuahua y a los proyectos que tenemos aquí en Uruguay. Tuvimos también una reunión con 14 países para presentar todos los proyectos que tenemos, entonces también han sido experiencias muy interesantes ver a veces cómo, qué tan duro trabaja Chihuahua. Cuando vemos todas esas historias de que el norte y la gente del norte, todo lo que trabaja, todo lo que se esfuerza para producir, cuando uno viaja a otros lugares se da cuenta de que en realidad sí es tanto el trabajo de los ganaderos tan impredecible, que es lo que nos impulsa a nosotros también a querer apoyarlos y que haya mejor productividad, que de estar menos estresados con la lluvia, porque así como ustedes van a estar menos estresados con la lluvia, así van a estar las aves y la fauna y nosotros también. También hemos tenido oportunidad de trabajar con la BBC, con Televisa, hemos tenido varios programas y, como les decía, cosas que nos han enriquecido mucho. También hemos mejorado aproximadamente 1,873 hectáreas. Manejamos por ahí el mezquite en áreas muy específicas, no es que removamos mezquite en todos lados. Hemos trabajado mucho con línea clave o keyline, gaviones, secciones de conservación. Y esto es una de las partes muy importantes que quería, ¿cómo se puede decir? Pues dar a conocer, ¿no? A veces IMC, ¿cuál es
su respaldo en que conocen los pastizales o cómo pueden decir que pueden hacer planes de manejo de ganadería. Y los podemos hacer porque la verdad tenemos 12 años de recorrer los pastizales de todo el estado. Hemos caminado aproximadamente, hicimos el cálculo, 1,422 kilómetros entre todos los ranchos que tenemos en la red de manejo sostenible. Entonces conocemos mucho los pastizales, gracias a Dios, y sí tenemos bastante respaldo en el trabajo que hacemos. También aparte hemos anillado y trabajado con halcón aplomado, 46 individuos. Y esta es una de las cosas muy importantes o que me gusta también mucho platicar de cuál es el trabajo de IMC. El halcón aplomado, como les decía, es tan baja su población que básicamente está en extinción en el norte. Hay poblaciones en el sur que están completamente estables, pero en el norte sí está decayendo cada vez más. Las estructuras de anidación que hemos tenido oportunidad de poner junto con Bird Conservancy of the Rockies han producido 14 polluelos que han nacido y han nacido en esos nidos artificiales que hemos puesto aparte en sus ranchos. Si hay algunos de ustedes que están aquí que saben que tienen nidos de halcones aplomados en sus ranchos, que sepan que 14 polluelos han nacido, que representa el 34% de la población en general que han nacido de halcones aplomados. Entonces, para darle las gracias, también aprovecho esta ventana para las personas y los ganaderos, los productores que nos permiten entrar a sus ranchos a instalar estos nidos, que sientan la felicidad que nosotros sentimos al decir que el 34% de las poblaciones vienen de esos nidos que hemos puesto con nuestro esfuerzo, tanto de IMC como de ustedes que nos permiten la entrada y el trabajo en sus ranchos y en sus pastizales. En cuanto a manejo de hábitat, pues hemos puesto 68 nidos, hemos tapado tubos, porque también cuando se ponen postes para cercos o para corrales, sobre todo, postes que son muy anchos, a veces las aves les gusta entrar ahí para buscar insectos o para buscar sitios de anidación, y lo que pasa es que al entrar ya no pueden volver a abrir las salas para poder salir y se quedan ahí. Mueren de hambre, de sed, y se han encontrado muchas especies de aves dentro de esos tubos. Entonces nosotros tratamos de taparlos para que ya no exista ese peligro de mortandad. También las rampas de escape que les comentaba y los cambios del cerco. Hemos apoyado también con 52 bebederos en diversos ranchos, 14 pilas, 60 kilómetros de tubería, 5 bombas solares y 161 kilómetros de cerco aproximadamente. En educación ambiental hemos trabajado con 15 telesecundarias, apoyado a 10 clubes ecológicos, tenemos una guía de identificación de plantas, todavía tenemos algunas, si nos ven por ahí recuerden pedirnos, está muy interesante, la hizo Alicia Juárez, que está por aquí en el chat respondiendo preguntas, y quedó muy bonita, estamos muy orgullosos de esa publicación. Y también ahorita estamos promoviendo una guía de identificación de aves que hicimos en alemán para precisamente poder llegar a la comunidad menonita que no habla español, muchos de ellos no hablan español, entonces que empiecen a conocer las aves, pero en su idioma, y que puedan empezar a entender cuál es el ecosistema del hábitat. Ahora sí, el título de la plática se llama Sustainable Grazing Network, o en español es Red Sostenible de Manejo de Pastizales. ¿Por qué la puse en inglés? Porque esta iniciativa viene de Bird Conservancy of the Rockies, que su sede está en Colorado. Ellos en conjunto con nosotros hemos trabajado desde 2014 para crear esta red. Entonces, por lo general, en todos los reportes se va a ver como Sustainable Grazing Network o SGN, y el nombre en español, como les digo, es Red Sostenible de Manejo de Pastizales. Esta iniciativa, les digo, tiene desde 2014 y lo que intentamos es conectar ranchos que tengan buenas prácticas ganaderas o traten de implementar nuevas prácticas ganaderas para que empiecen a hacer un corredor para las aves de pastizal, por eso es Red Sostenible de Manejo de Pastizales.
¿Qué es lo que creamos con esta red, con esta unión de gente, con estos estudios, todos estos proyectos que intentamos hacer? Queremos formar una red de pastizales nativos. Esto es muy importante. La red promueve solo pastizales nativos. Hay ranchos que tienen muchos pastizales introducidos, sobre todo africano. Sin embargo, se ha visto que con las mejores prácticas ganaderas los pastos nativos regresan. Entonces, hay ranchos que apoyamos que, aunque sí tienen altas densidades de pastizales exóticos, estamos intentando que cambien a ser otra vez los pastizales nativos que eran. Y esta SGN es una adaptación a la creciente demanda de producción de alimento ante la pérdida de tierra y lo que se va a pedir para las futuras generaciones. De hecho, un dato de hace poco decía que en 2025 vamos a necesitar el doble de comida de lo que se produce actualmente. Entonces, es un compromiso enorme producir el doble de comida de lo que se produce. La imagen que ustedes ven ahí es un proyecto que ya vamos a empezar a implementar este año, que es instalar un cartel en los ranchos que son actualmente socios de la red. Por ahí si la ven, para que recuerden que es parte de eso de IMC. ¿Por qué es importante los pastizales nativos? Esta es una representación gráfica de por qué es lo que promovemos. Si ustedes ven hacia su lado izquierdo, esa es una semillita de pasto africano. Es tan pequeña que las aves no tienen tiempo de estarla buscando en el suelo para comerla, de lo pequeña que es. Y aunque tuvieran la oportunidad, digamos que es lo único que hay en el pastizal para comer, van a tardar tanto buscando y necesitarían tanta cantidad de comerla que se van a desgastar más buscándola que lo que se van a nutrir. Después pueden ver un pasto navajita que es nativo, es más grande y aparte ese pasto tiene mucha más proteína. Entonces, si tenemos un pasto con navajita, eso nos va a dar mejores poblaciones que se van a ir más gorditas, como dice Elizondo, hacia el norte. Después tenemos el pasto gigante, que también es uno de los nativos que esperamos promover. Como ven, también la semilla es muy grande. Y el banderita, que por ahí también podemos ver, también es una semilla muy grande. Hay otros dos pastos exóticos, el rosado y el búfel. Aunque esta semilla se ve muy grande, en realidad lo que podemos ver es que es más bien puros pelitos que las aves no pueden ponerse a estarle quitando toda esa materia para encontrar la semilla. Por eso tampoco no son buenas, ni el búfel ni el rosado, porque las aves no tienen el pico adaptado para poder pelar, por decirlo así, la semilla para podérsela comer. Entonces, esta es la parte de por qué pastizales nativos, porque son la comida de las aves que nosotros queremos conservar. No van a tener que comer y se van a morir de hambre aquí, o si no, se van a morir de hambre en su viaje hacia el norte donde tienen que reproducirse, y es ahí donde se hace las fichas de dominó, ¿no? Si no viven aquí, no van a ir a reproducirse, después no van a volver, y así es como se pierden las especies. Entonces, a través de la SGN apoyamos con fondos para el manejo sostenible. Podemos apoyar infraestructura, acciones de conservación de agua y suelo, manejo de hábitat, monitoreo de aves. Y aparte, una de las cosas más importantes es que queremos empezar a promover la carne amigable con las aves, que después se nos pueda dar un sobreprecio o lo que se maneja, por ejemplo, en Uruguay, que se tiene un símbolo de que esta carne es amigable con las aves y pueda tener un sobreprecio de alguna manera por ser también más saludable, venir de pastizales más saludables y apoyar a la conservación. No veo bien. Ok, ¿cómo empezamos con esta red? Les digo, Bird Conservancy of the Rockies empezó a ver por qué las aves no vuelven, por qué estamos teniendo problemas de poblaciones en Colorado, en aquellas partes del centro de Estados Unidos, y ya vieron que también ellos tienen muchos problemas de agricultura, pero también por qué Chihuahua tenía un impacto tan grande, porque todas las aves vienen hacia acá y acá no tenían los recursos. Se empieza a reconocer esta importancia de la conservación de los pastizales nativos,
Y es cuando se crea IMC también para apoyar esta parte del trabajo en Estados Unidos. Y es cuando se empiezan a hacer acciones de manejo de hábitat. El estudio por ahí que ven es de 2000, ay, no me acuerdo, 2010. En ese estudio fue cuando se empezó a entender qué tanto bajaban las poblaciones y también cuáles eran las necesidades, qué teníamos que promover para mejorar estas áreas. Ahora, siendo la ganadería la actividad económica angular en pastizales de Chihuahua, la conservación de las aves está basada en la ganadería sustentable. Entonces, la promoción de mejores prácticas ganaderas con una visión de manejo de hábitat comenzó a ser la visión de colaboración entre Bird Conservancy y EIMC. Esta imagen es muy representativa también porque ese es un estiércol ya degradado más o menos. Si pueden ver ustedes hacia el fondo, es un área de suelo desnudo muy grande y la única planta que surge ahí está dentro de una buñiga de vaca. Entonces, de ahí la importancia de la ganadería en la recuperación de los pastizales. Ahí es el único lugar donde esa semillita pudo romper el suelo, la capa de suelo que se hace desde la compactación, y de ahí, pues, después de esa planta, pues podemos tener pastizales o otros pastos perennes. El apoyo a las mejores prácticas ha sido producto de la comunicación con los productores que nos capacitan sobre visiones de manejo ganadero. ¿A qué me refiero con esto? Que ya cuando empezamos a platicar con la gente, cada quien nos dio su visión de cómo maneja su rancho o cuáles son sus visiones de manejo, en qué se basan, y ya de ahí también nosotros pudimos crearnos una idea de qué es lo que queremos apoyar. Porque también, como también decía Elizondo muy bien, no es una receta de cocina, también menos el manejo de hábitat, no es una receta de cocina. Entonces, nosotros intentamos llegar, platicar con la gente, nos dicen sus ideas y también nosotros hacemos un plan o un proyecto de manejo que se adapte también a la fauna silvestre, que no es una receta de cocina. Hemos aprendido muchísimo, también les digo, por ahí se ve, ahí está Fernando Falomir, Chachis Varela, Alberto Varela, Lázater. Tuve la oportunidad de ir al rancho de Lázater en 2017, me parece. Una persona muy interesante, su rancho también, ideas muy interesantes, una persona muy amable. Benito, por ahí está, de las primeras veces que conocí a Benito. Creo que platicamos muy bien desde la primera vez que empezamos a platicar, también he aprendido mucho de él. Por ahí en Coahuila, en Valle Colombia, también muy interesante conocer por allá. Y pues también quería yo platicarlo como... Esta foto me gusta muchísimo porque de las primeras personas que yo empecé a platicar siendo solo bióloga o solo monitoreando aves, cuando fui a Tepehuanes con el Inge Almeida, él fue el primer ganadero, el primer productor que se sentó conmigo o tuvo como la inquietud de sentarse y empezarme a enseñar de ganadería. Entonces yo creo que con el Inge Almeida fue la primera persona que yo empecé a entender las conexiones entre la ganadería y la conservación. Y este año, en marzo, me parece que fue cuando pude tomar esta foto con el Inge Almeida para poderle agradecer que él fue uno de los impulsores de mi trabajo ahora en conservación. Y me da muy... Y yo que estoy aquí tan emocionada. Bueno. Sí te escuchamos, Nancy. Ah, sí, ¿ves? ¿Tú qué me estás haciendo el ridículo? Alicia dice que se congeló, pero son ellos, no soy yo. Nancy tiene, Alicia sí tiene mala señal, ¿eh? Muy bien, adelante. Sí. Perdón, sigo con mi speech sentimental. ¿Sí? Como les decía, del Inge Almeida, que me dio mucho gusto, y por ahí sí le pasan el mensaje de que sí, él fue el primero que empezó a conectarme con estos temas y como que me aclaró el mundo. Entonces yo también esperaría que a lo mejor, o intentar hacer ese cambio también en los productores, de que empiecen a ver todo el ecosistema que tanto impacto tienen en la fauna.
Conocí a Lindsay Almeida primeramente y después tuve la oportunidad de ver ahora de conocer a Juan Pablo y ahora de conocer a su bebé. Entonces, eso nos crea, o al menos en mi punto de vista, nos crea una conexión con el medio ambiente, con los ranchos, con la ganadería, con la cultura, que va más allá solo del trabajo, sino que también a nosotros nos crea un amor a la tierra, a la tierra de ustedes y esta conexión que nos ayuda a conservar y seguir trabajando por los pastizales. Pues la SGN trabaja con una perspectiva inclusiva de las actividades productivas, como les decía. También trabajamos mucho en contrapartida. Nos gusta que las actividades de conservación pues, sean en conjunto, que cada quien ponga su parte. Entonces, ¿cómo trabaja la SGN? Por si les interesa también contactarnos y saber cómo trabajamos. Primero, localizamos pastizales de importancia para las aves. Lamentablemente, a veces muchos pastizales no entran dentro de estas áreas de conservación. Entonces, tienen que ser de importancia para las aves de pastizal. Después, ya en contacto con IMC y si existe pues un interés de colaboración, hemos podido firmar convenios de hasta 15 años de conservación. Estos convenios, ¿a qué nos comprometemos? Nosotros nos comprometemos a trabajar y siempre estar trabajando para ver proyectos nuevos, y los productores se comprometen a no transformarlo en agricultura intensiva. Sí se pueden hacer cambios de uso de suelo, pero una de las restricciones más importantes es esa: no se cambia a agricultura intensiva en grandes cantidades. Con esto tratamos de salvaguardar la mayor parte de pastizales nativos en buena condición para las aves. Tenemos dos tipos de convenios diferentes. Esto es muy importante y también lo quería platicar. IMC es una asociación sin fines de lucro. A veces nos toca que nos habla gente y nos dice que nosotros tenemos recursos para los ganaderos, y no somos una organización, una organización gubernamental, no tenemos recursos cada año, somos una asociación sin fines de lucro que cada año está luchando por sobrevivir y cada año trabaja para tener dinero para proyectos. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. No somos una asociación que tiene recursos todo el tiempo. Después de que ya podemos trabajar con la persona, podemos firmar un convenio de 15 años, les digo que no se transforma el pastizal. Tenemos dos tipos de convenios. Uno son convenios de ranchos de apoyo, que son aquellos ranchos que necesitan mucho trabajo para mejorar, y otros son los convenios de rancho de referencia. Esto es porque hay ranchos a los que no vamos a poder apoyar, pero nos interesa mucho que estén en la red para estos trabajos de conservación. A lo mejor a veces no podemos apoyar con bombas solares, con cercos, con otras cosas, pero podemos hacer monitoreo de aves, podemos a lo mejor organizar talleres, otro tipo de cosas que no son tan enfocadas en el manejo ganadero, pero que nos interesa siempre tener esa conexión con los convenios de ranchos de referencia. Posteriormente, si tenemos alguna o podemos aplicar alguna propuesta que nos dé dinero, entonces sí ya hacemos un plan de manejo, hacemos un monitoreo y ya se apoyarán las actividades que se propongan en el plan de manejo. De acuerdo a una contrapartida que ahorita más o menos lo manejamos en un 30% aproximadamente, y ya después lo reportaremos a los donadores, que son los que nos dan el dinero. La mayoría de los recursos que tenemos vienen de Estados Unidos, como les comentaba, ellos son los que tienen mayor interés. Hemos trabajado con recursos nacionales, pero están muy limitados, las propuestas son muy pocas, cada año salen menos, entonces siempre casi todos de Estados Unidos, y de allá viene. Ellos los que nos piden también, les digo, es mucha contrapartida porque quieren ver el interés de la gente en también conservar los pastizales. La red comenzó en 2014 con la firma de 2 convenios y ahorita ya tenemos 20 en la red. Sin embargo, queremos seguir trabajando para esto y es también para esto la propuesta. Si a alguien le interesa, que se comunique con nosotros. Como les digo, no tenemos dinero para apoyar siempre actividades,
pero para la gente que está interesada realmente en conservar sus ranchos, vamos a estar trabajando siempre para conseguir más becas. Pero lamentablemente, como les digo, no todos los ranchos son susceptibles de convenio o apoyo y a veces no son representativos de hábitat de conservación de aves. Entonces, si les interesa, pues nosotros tendríamos que conocer el rancho y ya ver si son susceptibles a entrar a la red. ¿Por qué lo de la plática? ¿Por qué mi interés de comentarles? Porque si pueden ver ese mapa de ahí, esos son los 21 ranchos que están en la red. ¿Qué tanto pueden representar de los pastizales de Chihuahua? En realidad es tan poco en lo que trabajamos ahí para conservar que queremos extendernos, queremos que se haga un corredor más grande, porque aún y con todas las hectáreas que están en la red, con todos los ganaderos que trabajamos, con todo el trabajo que hacemos, queremos que todavía crezca más, que sea más de Chihuahua lo que sea parte de esta red y lo que después nos va a dar fuerza para a lo mejor empezar a hacer proyectos, como les decía, que nos den un sello de carne amigable con las aves, pero pues siempre se tiene que empezar con la unión. Así como ustedes en MRR que se empezaron a juntar, también nosotros que empezamos a unirnos a ustedes para juntarnos en esta, ¿qué se puede decir? Impulso de ganadería sostenible. También anexar esta parte de conservación y hacer más grande la red que tenemos, al menos ahorita hasta la fecha. Este año tuvimos oportunidad de darle reconocimiento a algunos de los miembros de la red. También por ahí ven algunos conocidos, Enrique Pérez, algunas personas de los ejidos de La Esperanza y a diversos conocidos también por ahí. Como les digo, IMC no es una asociación gubernamental, entonces los recursos, los proyectos que tenemos, pues son con mucha gente interesada en conservar los principales Bird Conservancy of the Rockies. La Universidad de Nuevo León nos ha apoyado grandemente, Forest Service de Estados Unidos, la Universidad Estatal de Sonora también ha sido una pieza clave en todo el trabajo que tiene IMC. Instituto de Ecología de la UNAM, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Cuenca Los Ojos, WWF, ustedes, MRR, claro, y otras organizaciones, Profauna también. Con el doc que fue mi maestro, que ayer lo estaba viendo en su presentación. Y como mi buen doctor decía, gracias por todo, preguntas, reclamaciones, pues aquí estoy a sus órdenes, lo que me quieran comentar. Muy interesante, Nancy, muchas gracias. Fíjate que tenemos por aquí en la línea a Alicia, pero se me hace que está intentando conectar de nuevo. Ella estaba atendiendo las preguntas que se hacían a través del chat. Espero que le haya dado buen avance. Ok. Diana, si gustas, estás con teléfono con Alicia, que te las haga a ti y tú no le transmites. Sí. Porque ella tiene muy buen internet, se me hace que no se va a poder conectar. Pues sí. Si no, ahí está en... Ah, pues ahí que se junten. Están cerca ustedes, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, no hay problema entonces. Entonces ustedes ahí mismo. Nada más a ver si alcanzó a escuchar, perdón, si alcanzó a leer algunas de las preguntas y las tiene por ahí en mente o anotadas, pues ya, no hay problema. Sí, que aquí las tiene anotadas. Qué bueno. Nada más una, todas las demás las pude contestar, pero en general preguntan mucho de cómo contactarnos, dónde ver nuestro trabajo, y que por qué no hemos trabajado en otros estados, en Tamaulipas, en Oaxaca. Si quieres, coméntales cómo pudiera llegar a este tipo de trabajos. Okay. Preguntan mucho sobre pasos nativos. Perfecto. Pues la información de IMC está en la página de IMC y en Facebook. Si gustan contactarnos por ahí, también ese es mi correo electrónico. ¿Por qué no trabajamos en Oaxaca? Porque no nos han invitado. Entonces, si nos invitan, con mucho gusto vamos para allá a trabajar. Les digo, este trabajo empezó por conservar pastizales
sobre todo el norte, que es porque las aves se mueven hacia Estados Unidos. Sin embargo, pues nos interesa mucho conservar en donde sea. Si gustan contactarnos y pues podemos igual platicar con ustedes, contactar por correo electrónico, responder sus preguntas. Nancy, hay una pregunta por aquí que estoy de las que alcancé a pescar. A ver, ¿cómo podrían ustedes darle alguna orientación a algún productor? Es que dice que es en un rancho, no aclara si es alguna organización en Nuevo León, para poder empezar a promover o a trabajar con la conservación de las aves. ¿Ya qué Pues, recomendación o qué sí, caminito podrían ustedes indicar para ese tipo de gente, organizaciones que quisiera trabajar con eso? que me manden la información ahí, les digo, está mi correo también, nanciahernandez.imcvs@gmail. En Nuevo León tenemos colaboradores en Nuevo León también. Si nosotros no trabajamos allá están Especies, Sociedad y Hábitat. Así se llama la organización, que es como la organización paralela, bueno, con la que trabajamos mucho por allá. Entonces, si gustan contactarnos con nosotros y ya nosotros podemos también platicar con Especies, Sociedad y Hábitat para trabajar allá en Nuevo León. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Hay Nancy, gente tengo que una pregunta. Sí. ¿De qué manera, si revisamos los pastizales o un pastizal y hacemos un inventario de su vegetación y luego después volvemos a repetir esa acción, podemos observar que hay cambios en la fauna por los cambios en los pastizales o al revés? Vemos la fauna y podemos ver que hay cambios en los pastizales. ¿Sí me expliqué? Sí, las dos. Hay que recordar que platicaban sobre que si los árboles atraen la lluvia, no sé si recuerdan esa plática, es algo como muy parecido. Sí. Hay áreas en las que las aves siempre van a volver porque es lo que tienen en la memoria. Ellas siempre van a recordar ese lugar a donde vuelven. Entonces, a lo mejor tenemos un lugar que está muy degradado, pero podemos ver aves muy importantes, pero es por eso, porque ellas recuerdan ese lugar y vuelven. Si lo mejoramos, obviamente esas especies se van a incrementar, pero igual si encuentran esa área degradada y enseguida encuentran un lugar mejor, pues se van a mover para allá. Sin embargo, las aves de pastizal son muy difíciles de reconocer. Entonces, por eso se requieren los expertos como nosotros para reconocer específicamente qué especie es la indicadora de buen pastizal. Porque si tenemos a veces halcones aplomados o águilas, pues sí es más fácil de identificar y saber que tenemos un buen hábitat, o si se dio ese nido del águila, o si no se dio, tal vez no se dio porque tenemos una mala cantidad de liebres. Pero sí yo les recomendaría que se contactaran sí con una persona que sepa de aves para que los ayude a saber cuáles son las especies indicadoras. Muy No bien. sé si me expliqué. Sí, esa idea la tenía así como perdidona, pero ya lo ubiqué bien. Ok, muchas gracias. Sí. En el país, ¿hasta qué parte pueden llegar ustedes a apoyarme? Dice, soy de Guanajuato. En Guanajuato, sí, todavía tienen bastante área de pastizal hacia el norte. Sí, hemos trabajado un poquito por allá en colaboraciones, no específicamente en el hábitat, pero sí con algo de águila real hemos trabajado, igual que sí que se contacte con nosotros para platicar a ver cuáles son los requerimientos que tienen y si los podemos apoyar en eso. Gracias. Bueno, se reportan de la Huasteca, casi con las mismas preguntas. ¿Para cuándo consideran que se podría contar con un sello de ganadería sustentable? Pues. Yo creo que entre más unidos estemos, más rápido. Precisamente por eso, cuando ya está muy unida la gente es cuando se puede trabajar. Bueno, dentro de mi experiencia que tuve allá en el Cono Sur,
ellos ya tienen el sello porque ellos venden local. Entonces es más fácil que se unan los productores para vender y luego ya de ahí vender al mercado local. Y es lo que se me hace un poco más difícil a mí aquí en Chihuahua, porque como casi todo se exporta, al momento del sello tendría que ser en la carne que se vende localmente, no en la que se exporta, que es lo más complicado. Entonces, si se une la gente para a lo mejor empezar a comercializar o hacer un mercado más grande interno, sí se puede lograr un sello de aves más rápido. Muy bien, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeros? ¿Tú, Benito? No, ya la que tenía, ya la hice, muy interesante respuesta. Pues yo creo entonces fue todo por hoy en esta tarde. Nancy, estuvo excelente tu presentación. En esta Gracias. tarde tuvimos dos éxitos. Primero, tu presentación. Segundo, no tuvimos fallas y eso pues nos alienta mucho. Gracias a Dios. Entonces, compañeros, los que están todavía, recuerden mañana viene otra interesante conferencia de César Tijerina González, manejo regenerativo de ranchos. ¿Qué es? ¿Qué hace dar ese cambio? Nancy, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. También que nos acompañes y sigas en lo que va es la temporada virtual del MRAC. Muy bien. Buenas tardes y hasta mañana. Diana, listo. Ay, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bye. Hasta mañana. Gracias, Nancy. Gracias, IMC. Gracias a ustedes.